Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Hola, hola, ¿cómo están? María Alejandra, Madeleine, ¿qué tal? ¿Cómo están? Doña Celestina, Carla, ¿cómo están? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? ¿Qué tal volver? Qué bueno volver a verlas. Bueno, chicos, Buenas tardes, entonces, doctora. hola, Alexander. Vamos a iniciar con la parte que nos corresponde, ¿verdad? Nosotros en la sesión anterior habíamos terminado todo lo que correspondía a ese bloque de nuestras clasificaciones. El día de hoy, como siempre sabemos que en el día segundo de la semana nos toca realizar lo que es las prácticas. Entonces, nos habíamos quedado nosotros en la primera parte donde nuestra compañera del grupo número 1, a ver, estaban Abrigo, Gutiérrez, Guarote, Pillaca, Quispe, Rojas y Chamorro, ¿verdad? Nuestra compañera Abrigo, ya ella salió, ¿no? Entonces, ahora corresponde que pueda ingresar allí, chicos del grupo número 1. Doctora, Estaba Boris también, ¿sí, no? y Kennedy también, que ya había hablado, ¿Quién? pero le dije que iba a volver a hablar. Mi compañera Kennedy. ¿Apellido? Quispe, Gutiérrez Quispe. Ah, Keneli Joan. Ujú. Ajá, Quispe. En ella nos quedamos, ¿no? Sí, en ella nos Sí, quedamos, sí. Ahí tenía está. que hablar Jamie, yo y Kennedy, pero a Kennedy le dijo usted de que hoy día iba a volver Continuaba, a... iba a terminar. Muy bien, la escuchamos entonces a la compañera. Hola. Keneli. ¿Está Keneli? ¿No vino todavía? Uy. Profesora, sí está ya, ahorita va a compartir pantalla. Un minuto nada más, por favor. Ah, va a compartir pantalla. A ver. Ya está. Lo que pasa es que yo les tengo que permitir para compartir pantalla, ¿no? Ujú. Ya está habilitado. Pero ya nosotros tenemos la idea de cómo se lleva a cabo esto. No se trata solamente de leer lo que tenemos delante, porque lo estamos leyendo todos, ¿verdad? Se trata de asociar respecto a otra normatividad que está dentro de lo que se le ha subido en la plataforma, porque yo le he colocado una cantidad de artículos que han sido materia de la modificación, de tal manera que ustedes van a asociarlo. Esa es la idea, no solamente nos vamos a quedar en el artículo 3, ni en el 42, 43, 44, 613, eso ya son los consabidos, ¿no? No, les hablaba yo del 44 y todos ellos,
Ya, pero vamos a ver, Keneli, nos habíamos quedado en esto. A ver, ¿cómo funciona? Hola, Keneli, ¿dónde estás? Hola. No te escucho. Nada. Uy, ¿qué pasó? Hola. A ver, nuestra compañera Abrigo está compartiendo pantalla, pero lo estamos mirando allí todo. ¿Pero qué está sucediendo con eso? ¿Qué significa esa parte del artículo 44? ¿A dónde nos está llevando? Nuestra legislación, en efecto, ha modificado esa parte del artículo 44, pero ustedes cómo lo han apreciado, cómo lo han observado, yo lo reconozco, yo lo tengo aquí, lo manejo desde hace unos años atrás, desde que se llevó a cabo la modificación, pero, a ver, que Nelly dice que tiene problemas con el sistema, ¿no? Suele suceder. A ver, Gutiérrez Quispe Nayeli, para guardar la asociación de ideas, ¿no? Hola. Profesora, buenas tardes. Sí, Hola. Bueno, voy a continuar con nuestro trabajo. A mí me ha tocado realizar la exposición sobre los artículos 43 y 44, los cuales han sido modificados, ¿no?, por el decreto legislativo 1384. Este decreto ha suprimido al inciso número 2, al cual se refería a aquellas personas que por cualquier causa se encontraban privadas de discernimiento. En efecto, al ser modificado este inciso, o sea, estas personas que tienen una privación de discernimiento van a ser consideradas capaces, ¿no? Y el inciso 1, que refiere a los menores de 16 que van a ser efectivamente absolutamente incapaces, esto considerando que no pueden actuar en la vía jurídica personalmente, no pueden realizar actos jurídicos o celebrar dichos actos porque van a ser considerados como nulos. Solamente van a poder actuar a través de sus representantes legales y en algunos actos que están determinados por ley, como por ejemplo en el artículo 1358, sí, 1358, que refiere que van a poder celebrar actos jurídicos relacionados, ¿no?, a las necesidades de la vida diaria, como por ejemplo la compra, digamos, de algún juguete, por decir, o artículos de primera necesidad. Esto concerniente al artículo 43. El artículo 44, que anteriormente denominaba a la incapacidad relativa, con esta modificatoria se reemplaza este término por la capacidad restringida, de capacidad de ejercicio restringida. Este término se cambió porque ya está dirigido a aquellas personas que están enumeradas del inciso 1 al inciso 9, que nos dice que pueden celebrar algunos actos jurídicos, pero dichos actos pueden ser anulados, porque pueden constituir una causal de nulidad. Es decir,
que pueden realizar algunos actos jurídicos y al mismo tiempo estos actos no pueden actuar en otros escenarios porque van a estar imposibilitados. A Por ver, otro, un momentito, Nayeli. Tú estás dando lectura al artículo, al 44, y también estás dando lectura al artículo 43. y al 1358. Pero no nos estás Sí, diciendo cuál es la relación. Tú lo pones de una vez, lo pones otra vez, lo vuelves a sacar, lo vuelves a poner, pero ya. ¿existe contradicción en Por- esto? no, es que tienen el artículo 43, 44 tiene relación con el artículo 1358 en el sentido en que las personas de estos artículos, por ejemplo, los ebrios actuales, los menores de 16 años, que están en el artículo 43, pueden celebrar actos jurídicos que estén relacionados con la necesidad diaria de estas personas, como A por ver, ejemplo, ¿cuál es la relación del 43 con el 1358? Si en la 43 habla de la incapacidad absoluta. sí, o sea, van a ser incapaces absolutas, incapaces absolutos los menores de 16 años, pero ellos pueden celebrar algunos actos y es ahí en donde entra a tallar el artículo 1358. Esos actos van a ser los referido a, por ejemplo, a los contratos que van a, aquellos contratos que están relacionados con la vida diaria. Ujú. Esa es la relación Y con la que cuarenta y tiene cuatro también con la 44, porque, por ejemplo, los pródigos y los ebrios habituales son personas que tienen capacidad restringida, capacidad de ejercicio restringida, pero, o sea, también van a poder celebrar contratos que estén relacionados a la vida diaria, tal como ¿cómo lo dice así? el ¿Cómo artículo así? 1358. Pero la mil Disculpe, trescientos doctora. cincuenta y ocho, Nayeli, la 1358 habla de los contratos que pueden celebrar la persona con capacidad de ejercicio restringida. Sí, ¿Dónde están los de la pero 43? ah, ya, sí, doctora, tiene razón. Entonces, Sí, ¿dónde está la figura de la 43? pero podría caber como como le digo, los menores de, o sea, sí puede, hay menores de 16 años, todos los menores de 16 años van a celebrar estos contratos, doctora, ya en ¿Dónde la dice? vida diaria, ¿no? Claro, ¿Dónde no lo dice? menciono en el artículo 1358, pero o sea, yo, por mi parte, o sea, por mi parte yo lo había relacionado, porque No, es que estamos como dentro el del mil marco trescientos legal. cincuenta y ocho No, 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 sí, no. La 1358 te refiere a las personas con capacidad de ejercicio restringida, es decir, con la 44. Con la 44. No se trata de decir, yo también puedo. No, no, no. Abogados dentro del marco legal. Hay que seguir buscando la relación que sí está. Que sí está. acabo de ver, doctora, y sí. Y Doctora, acabas ¿me de, va a disculpe? acabas de ver y ¿qué encontraste? Claro, lo mismo que usted dice, doctora, se Sí, refiere al claro. Yo te estoy artículo siguiendo, 40. niña, y todos te estamos siguiendo. Todos te estamos siguiendo. Y queremos encontrar la relación de lo que tú estás hablando. ¿Mm? Un
menor de edad se puede casar? Sí, doctora, Ya, con el entonces, permiso. ¿puedo seguir, doctora? Nayeli, sí, claro, sigue, continúa. Ya, ya. En el artículo 44 también se ha suprimido los incisos 2 y 3 que estaban referidos a aquellas personas con retardo mental y los que sufrían de deterioro mental, pero que a pesar de ser faltas de discernimiento, no van a ser entonces considerados como personas incapaces. Y esto va a traer como consecuencia que las personas con deterioro mental y con retardo mental que les impida expresar su voluntad, no van a requerir de un curador, no van a requerir de un representante legal, pues van a tener la potestad de poder nombrar a un apoyo el cual les pueda coadyuvar a su desenvolvimiento en otros escenarios. Por lo mismo y por último, se va a incorporar dentro de este artículo a las personas que se encuentran en estado de coma siempre que no hubieran designado un apoyo con anterioridad. Pues es evidente que una persona en estado de coma va a carecer de capacidad de ejercicio por el estado en que está, pero esta modificatoria nos da a entender que si esta persona no ha designado a un representante legal anteriormente, no se va a poder desenvolver en la actividad jurídica, pero Ah, en el no estado en tiene, que está, Nayeli, o sea, no tiene capacidad jurídica. no se encuentra, no se va a carecer de sentido. No tiene capacidad jurídica, según Disculpe, tú. doctora. No tiene capacidad jurídica una persona que está en estado de coma. No, capacidad de ejercicio, doctora. Capacidad de ejercicio. Las personas en estado de coma no van a poder tener capacidad de ejercicio, pero es Pero más que la nada es 44, algo. aguarda, Nayeli, la 44 te dice que sí tiene capacidad de ejercicio restringida. Sí, doctora, pero, o sea, No va tiene a la carecer de plena. sentido No, porque, no tiene la sí, plena, claro, tiene pero sí una, tiene la restringida. Doctora, eso va con relación con el artículo Boris, 100. Boris. Está Nayeli. Deja tú ahí. pero sí, doctora, pero al tener capacidad de ejercicio restringida, o sea, va a carecer un poco de sentido porque digamos que no haya con anterioridad, digamos, no haya designado anteriormente a un apoyo legal, no va a poder realizar algunos actos jurídicos, pero en el estado en que se encuentra, pues va a carecer de sentido este numeral. O sea que está mal hecho, ¿tú crees? Uh, por la información en que he recabado para ciertos autores, sí va a carecer de sentido, como que no entra a tallar Y dentro de yo, este artículo, porque como dije, ¿no? El estado en el que está esta persona no va a poder ejercer un acto jurídico. pero, momentito, pues Nayeli, ¿tú qué opinas? Eso dicen algunas otras personas, algunos juristas. ¿Y cuál es tu opinión? Pues sí, de lo que he leído, sí, doctora, sí estoy de acuerdo con ellos. ¿Estás de acuerdo con Porque, ella? digamos, porque sí, doctora, digamos que o sea, pasen años y años que la persona no pueda despertar, pero en ese tiempo, esta persona no va a poder celebrar contratos, ¿no? Eso Eso es otro tema, Nayeli. El celebrar siempre, contratos es otro tema,
Porque cuando se habla No de va a poder, capacidad, no va a poder ejercer. ¿no tiene capacidad jurídica entonces para ti? Si es que no haya, si es que no ha, digamos, si es que no ha designado anteriormente a un representante para... A ver, Nayelita, ubiquémonos un poquito. Por un momento, yo quiero hablar contigo. Olvídate por un momento lo que dicen las otras personas. Razonemos nosotros con nuestra misma materia gris. Los que dicen sus sustentos han de tener. Pero aquí hay una situación que muchas veces ellos pueden tener razón y que nos genera un poquito de confusión. Porque si bien es cierto, la capacidad de ejercicio restringida dice, tienen capacidad de ejercicio restringida en el inciso 9, las personas que se encuentren en estado de coma, es decir, los que no tienen un raciocinio hacia el exterior, pero tienen vida, ¿verdad? Dice, siempre que no hubieran designado un apoyo con anterioridad, es decir, esta personita no designó un apoyo, está en un estado vegetativo, coma, ya está. Dice, posee capacidad de ejercicio restringida. Nayeli dice, no va a poder hacer nada. Nayeli, yo te pregunto, ¿una persona con capacidad, está en estado de coma, puede ser propietario de una casa? Ah, Piénsalo. claro, sí, doctora. Entonces, ¿es persona con capacidad jurídica? Sí, sí, doctora. Entonces, no es que él no pueda, no es que él no está, no es que él... Porque Lo único que no puede es disponer de sus bienes. de sus bienes. Ya está, pero sí puede adquirirlos. Oh, tiene Ah, capacidad jurídica, ¿viste? Entonces, no es que sí, los que opinan están mal, lo que pasa es que no lo terminamos de leer, porque hay que enfocar, sí. porque este artículo 3, el consabido y tantas veces mencionado artículo 3, nos dice, todos poseen, todas las personas tienen persona jurídica y todas incluyen chiquito, grande, recién nacido, abuelito, pelo negro, pelo rubio, pelo blanco, lacio, todos, gorditos, flaquitos, todos. Pero yo solamente veo ahí un asunto y con eso terminamos contigo, Nayeli, y te la voy a dejar para que sigas analizando. Mencionaste el artículo 44 y en el inciso 2 y 3 dijiste derogado. ¿Quiénes estaban allí? A aquellas personas con retardo mental y deterioro mental. Ya está. ¿Y ahora dónde los pusieron? ¿Dónde están esa gentita? Ah, ellos, al ser, efectivamente, ahora ya son personas capaces, Oh, ¿es en serio? O sea que le puedo pero vender mi casa a uno que tiene retardo mental. ¿Es en serio? no, Entonces, ¿cómo puede tener claro que no, capacidad doctora, jurídica pero plena? o sea, se le va a designar a un apoyo, ¿Por qué? ¿En qué condición pues, están? ¿Qué capacidad tienen pues ellos? porque o sea, tienen capacidad jurídica, pero no tienen discernimiento, no pueden Eso. distinguir el bien del mal. Correcto, tienen capacidad jurídica porque todos tienen, ¿no es cierto? Pero Sí. ¿tienen capacidad jurídica plena? No. ¿Tienen No, capacidad jurídica restringida? Nayeli. tampoco. Tampoco porque ya lo Es- sacaron del inciso 2. ¿A dónde los enviaron a esta gentita? ¿Dónde están? Revisa el 43, dice, son absolutamente incapaces los menores de 16 años, salvo aquellos actos determinados por ley. Pero si esta persona es una persona mayor de 16 años, mayor, pero no tiene el uso de sus facultades mentales, ¿a dónde los encontramos? He ahí la situación. Miren, a veces existen lagunas donde nuestra legislación nos deja al análisis de que estas personas tienen capacidad jurídica, la tienen, ¿verdad? La de goce. Porque, claro, ellos no tienen el raciocinio, pero tienen derechos, ya nosotros lo sabemos, tienen derechos. Entonces,
estos derechos, ¿cómo van a poderlos ejercer ellos? Alguien los tiene que proteger, alguien los tiene que cuidar, ¿no? Es ahí donde nosotros vamos a retornar a lo que es el derecho de familia en lo que refiere a la capacidad. Pero nos pondríamos a pensar, estas personas que tienen capacidad jurídica, pero que carecen de raciocinio, ¿pueden celebrar contratos? He ahí la situación, ¿verdad? Nayeli, terminamos contigo y sigue nuestro siguiente compañero. A ver, estábamos nosotros. Oh, Guarote, hola, hola. Hola. Sí, profesora. Ay, voy a activar mi cámara un segundo. Eh, Nayeli, ¿podrías compartir pantalla, por favor? Ah, sí, está habilitado, está habilitado. Un segundo. Ahí está. Ya, voy a encender. Bueno. A ver. Ya. Ya. Bueno, en primer lugar, doctora, buenas tardes y compañeros que se encuentran presentes. Bueno, continuando con la exposición, quiero empezar a dar las definiciones de algunos términos para tenerlos en cuenta en cuanto al desarrollo de la exposición. Y más que todo, por cuanto las modificaciones en que se ha basado para el Código Civil ha sido más que todo en temas relacionados a las personas con discapacidad. Entonces, en base a eso, quiero precisar exactamente qué es lo que engloba el término discapacidad, con la diferencia de la persona incapaz, que anteriormente se hacía mención también en el Código. De acuerdo a lo que se señalaba, o mejor dicho, lo que precisa la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es que este término de discapacidad, más que todo, es una tipología que puede presentar a las personas. Pudiendo ser este tipo de discapacidad física, sensorial e intelectual o psíquica. Es decir, que la discapacidad, en cuanto al tema de que se trate de una discapacidad física, bueno, está más que todo relacionado, ¿no?, a una limitación que pueda tener la persona digamos, del aparato locomotor, y el cual también presenta distintos tipos de discapacidades, como también podemos encontrar en ellas el ejemplo o el caso de una persona que tenga apuntado brazo o una pierna. El otro tipo de discapacidad que engloba este tipo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es la sensorial, en donde un ejemplo de ello podrían ser aquellas personas que padecen de una discapacidad visual o tienen una discapacidad auditiva. En cuanto a la intelectual o psíquica, es lo que también se encuentra de cierta manera también relacionado como parte del contenido del código, porque esta refiere en cuanto a la discapacidad psíquica, que vienen a ser aquellas personas que padecen de trastornos, digamos, psiquiátricos, como por ejemplo podrían estar inmersas dentro de ellas las personas que sufren de esquizofrenia o algún tipo de trastorno. Y es importante que se pueda hacer una distinción entre estos tipos de discapacidad, ya que al momento de hacer las diferencias no van a resultar irrelevantes al momento de que queramos, por ejemplo, obtener la declaración de voluntad de una persona con discapacidad psíquica o interpretar una voluntad que ya tenga declarada. A diferencia del concepto de incapaz, este más que todo está referido ya a una aptitud jurídica para que se pueda, o para la persona al momento de querer realizar o gozar de determinados derechos por sí mismo. En base a este tipo de incapacidad, de acuerdo a lo que señala el código, nos precisa de que esta incapacidad puede ser una incapacidad absoluta, la misma que pues está regulado, ¿no?, en el artículo 43, en donde señala que los menores que son incapaces absolutos, los menores de 16 años, salvo para aquellos actos determinados por ley.
Y esto es más que todo esa restricción o esa parte final de lo que menciona el artículo, es en cuanto que estos aún no tienen desarrollado, digamos, ampliamente, no tienen plena capacidad para poder entender, digamos, las consecuencias de sus actos. Unos de ejemplos que se puede dar en cuanto al que señala para aquellos actos determinados por ley, es decir, que puedan realizar tales actos, puede ser lo que se encuentra señalado tanto en el artículo 378, inciso 5, como en el artículo 455, en donde ahí se precisa o se detalla de que en el caso de la adopción, el adoptado necesitará prestar su asentamiento siempre y cuando sea mayor de 10 años. O también, como por ejemplo, en el caso de los menores de 16 años, podrán aceptar donaciones o legados o herencias voluntarias. Y esto se da porque estas personas o estos menores de edad cuentan con una capacidad natural de obrar, lo que implica que pues tienen o son, mejor dicho, si bien son incapaces, pues estas personas cuentan con discernimiento. Y en cuanto a la capacidad de ejercicio restringida, la que anteriormente se encontraba llamado, denominada como una incapacidad relativa, viene a ser un tipo de capacidad que se encuentra o que está en donde la persona se encuentra limitada por diversas circunstancias. Y de acuerdo a lo que señala el código, es que engloba lo que son las mayores 16 y menores de 18, así como también los pródigos, los que incurren en mala gestión, los toxicómanos. A ver, Aileen, no avancemos todavía allí, ¿verdad? No avancemos tanto a ese punto. Ya. En el artículo 43, cuando estás mencionando de la incapacidad absoluta, hablas que son incapaces absolutos los menores de 16 años, salvo para aquellos actos determinados por la ley. ¿A qué se refiere con eso? En esa parte se refiere de que, o sea, sí van a poder realizar determinados actos, pero siempre y cuando el código se encuentre detallado. En este caso, como lo mencioné en el ejemplo, de lo que señalaba el artículo 378, en donde en caso de adopción, la persona puede manifestar, va a manifestar su voluntad, si es que es, por ejemplo, si es mayor de 10 años, o también va a ser poder realizar un tipo contractual como el caso de las donaciones o los legados, porque tienen como una capacidad natural para obrar, cuentan con discernimiento, al igual que en la capacidad de ejercicio restringida en cuanto al inciso 1 de los mayores de 16 y menores de 18, pero que sin embargo de alguna manera tras la modificación que se ha dado en cuanto también otro de los artículos del 1358, en donde se señalaba o englobaba antes de la modificación que todos los agentes incapaces que no se encontraban privados de discernimiento podían celebrar los contratos relacionados con su vida diaria. Pero A ver, que Aileen, una persona de 15 años, ¿qué capacidad tiene? tiene capacidad de goce, pero no tiene capacidad de ejercicio. Ya no existe la capacidad de ejercicio actualmente, tú sabes. Todos tenemos capacidad jurídica. ¿Dónde lo ubicamos? Doctora, disculpe, ¿cómo? ¿Dónde ubicamos a una persona de 15 años? Porque dice Ay, que todos poseemos capacidad jurídica. Pero entonces, esta personita de 15 años, ¿dónde se encuentra ubicada? como un incapaz absoluto. Incapaz absoluto. Ya está. Punto. Pero te dice allí el 43, que siempre lo estás remarcando, es incapaz absoluto porque dices, los menores de 16 años son incapaces absolutos. Correcto. Salvo aquellos actos determinados por la ley. ¿Cómo puedes hacer que esta persona menor de 15 años o de 15 años tenga capacidad de ejercicio plena para algunos actos? Siempre y cuando el código, bueno, en este caso el Código Civil lo señale o para que pueda realizar algún tipo de... Pero tú eres cuenta que estás analizando, que si, no me digas en el código está. Yo sé que está, yo lo estoy preguntando a ti.
Claro, yo sé que está allí porque si aquí te están señalando, salvo aquellos actos determinados por la ley, un poco más, y me dices, en la ley tiene que estar determinado, pues si no, no vale. Si esa es la modificatoria, niña. ¿Mm? Solo en el 43. A ver, esta persona de 15 años puede casarse. Siempre y cuando los autoricen los padres. Pero puede casarse. Sí, claro. Sí. Ahora, ¿una persona de 15 años puede emanciparse? Ese derecho de familia, ¿eh? ¿Puede emanciparse? Sí, doctora. ¿Tú eres Aileen? Dios mío, ¿o le está cambiando la voz a Aileen? ¿Está resfriada, niña? No, doctora. Ah, ya ves. O hay un ventrílogo por ahí. No puede ser, chicos. Aileen lo está haciendo muy bien. Aileen lo está haciendo muy bien. Dejen que su momento le va a corresponder. Aileen, una persona de 15 años puede casarse, puede emanciparse, puede tener hijos. Sí, ¿verdad? Y nuestra legislación para ese tipo de personas dicen que sí, ellos pueden tener capacidad jurídica plena porque ellos, ya lo dijiste tú, con autorización pueden celebrar actos jurídicos extrapatrimoniales que normalmente nuestra legislación dice que para casarse una persona debe tener mayoría de edad y encontrarse en pleno uso de sus facultades mentales, pero para el caso que nos ocupa se requiere de la autorización. He ahí la figura, ¿no? Que pueden tener hijos, sí, claro, porque muchas veces las hormonas a esa edad ya están haciendo efervescencia y sencillamente no tienen un raciocinio coherente, tienen hijos, pero es que los niños no tienen la culpa, alguien tiene que responsabilizarse, ¿cierto? En razón de ello, esta persona de 15 años, Aileen, ¿puede celebrar contratos? Mm, Mira, ponte a pensar en este chico de 15 años, en esta chica de 15 años, de 16 hasta de 14. ¿Pueden celebrar contratos? Ojo, mm, el niño come, ¿no? El niño come. ¿Pueden celebrar contratos? mm, Creo que no, doctora. Que sí, niña, que sí, que sí, que sí. Locación de servicios. Chico de 15 años tiene que ponerse a trabajar. Él no va a ser bueno solo para tener hijos. Hombre, no faltaba más. Tiene que ponerse a trabajar, a asumir responsabilidades que no las supo valorar porque hijo de familia debió dedicarse a trabajar, a vivir su edad, su evolución, su adolescencia, pero asumió responsabilidades de personas mayores de edad y claro, tendrá que asumir como tal porque existe un niño que necesita alimentación y por ello que nuestra legislación le permite a estas personas celebrar este tipo de contratos, no todos. Se encuentra aún restringida su voluntad, pero sí le permite celebrar contratos a una persona de 15 años, contratos de locación de servicios que en condiciones normales a otra persona no le es permitido. ¿Verdad? Todo ello aparece dentro de nuestra legislación con las modificatorias o un poquito abundando lo que ya existía con antelación. ¿Sí? Muy bien. Aileen, gracias. Ahí vamos, chica. ¿Quién más está por allí? Pillaca Quintanilla. Hola, buenas tardes. Pillaca. Buenas tardes, profesora. Hola, hola. ¿Me ve? A ver, dime, niñita, tú. Bueno, respecto al tema que nos ha tocado, que es el decreto legislativo 1384,
del año 2018 que modifica el Código Civil peruano de 1984 también. Insertan modificaciones más que nada por el motivo de adaptar la normativa peruana al modelo social garantizado y regulado por la Convención de Personas con la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Esto más que nada para incentivar la inclusión de estas personas a un mejor desenvolvimiento en las distintas esferas sociales. Pero quisiera hablar de qué entendemos por discapacidad. Y según la Organización Panamericana de la Salud, la discapacidad, una persona con discapacidad es aquella que tiene ciertas restricciones o deficiencias mentales, motoras, sensoriales o físicas, que lo cual les impiden un de acuerdo desenvolvimiento en la sociedad, siempre y cuando se topen con ciertas barreras. De ello se distingue que las personas con incapacidad eran aquellas personas que se encontraban con una incapacidad jurídica limitada, y no debía confundirse con la discapacidad, que era diferente, ¿verdad? De acuerdo a la capacidad, se puede dividir la capacidad en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. A ver, Keila. Ujú. A ver, a mí me parece muy interesante lo que tú estás hablando respecto a esta convención, ¿verdad? Claro. Porque es bueno que nosotros le reconozcamos el derecho que tenemos todas las personas, y eso lo señala en el artículo 3. Porque ya estamos hablando hasta la saciedad, las personas con derecho de goce, las personas con capacidad de ejercicio restringida, sí pues. Pero tú me estás haciendo ahora mismo la diferencia entre un discapacitado y un incapacitado, y eso es loable. ¿Cuál es la situación aquí? Que dentro de la discapacidad, tú estás señalando a personas con discapacidad motora, que puede faltarle una pierna, puede faltarle un pie, un brazo, ¿verdad? Sí. Pero que eso no impide que puedan ellos realizar actos de la vida cotidiana, no impide que ellos puedan circular por todas partes. Pero también hablas de unas personas que tienen limitaciones mentales, discapacidad mental, ¿cierto? Sí, profesor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una persona con discapacidad mental y de uno con incapacidad? Bueno, podría decirse que no hay mucha diferencia en ello, porque los discapaces mentales sí son incapaces, pero más que nada la terminología de discapacidad e incapacidad era la que se solía confundir, porque no siempre un incapaz va a ser discapaz, o no siempre un discapaz va a ser incapaz. Por eso, eso es lo que quiero que nos aclares aquí, porque tú cogiste ese tema y es totalmente excelente lo que estás planteando, pero ¿cuál es la diferencia? Aclara el punto. No solamente se trata de decir, no es lo mismo, porque no es lo mismo. Un incapaz mental es aquella persona, como lo indicó mi compañero anterior también, que por ejemplo podría tener esquizofrenia. Y Dentro de la esquizofrenia, Keila, hay niveles. Uh-huh. Y por ejemplo, hay personas que no se nota que tengan esquizofrenia. Sí, profesora. Y por ejemplo, no siempre una persona con discapacidad mental va a ser una persona incapaz, porque como usted misma lo indica, hay niveles de esquizofrenia. Y también esta enfermedad se controla mediante medicamentos. Entonces, si judicialmente se ha determinado que no tiene capacidad de discernimiento, entonces se le va a poder declarar como incapaz, bueno, ahora como una persona con capacidad restringida. Ya. Y dame un ejemplo de una persona con incapacidad mental. Incapacidad mental. Discapacidad mental. Discapacidad mental, pues podría ser un niño con una persona
con síndrome de Down. Él es un discapacitado mental. Siempre que se le logre declarar que no tiene discernimiento, sí. Ya. Y un incapaz mental es, es el mismo niño, Down. Incapaz mental. Si no tiene discernimiento, sí. Yo creo que sí, profesor. Entonces es lo mismo. No siempre. No, estamos hablando del mismo sujeto, del mismo niño. Bueno, yo Del creo mismo que sí, niño que tú profesor. dices que es un niño Down y que además por el nivel no tiene raciocinio. Entonces, dices tú, es un incapaz mental. Y si es un incapaz mental, ¿es un discapacitado? ¿Es así? En este caso, el niño sí vendría a ser un discapacitado y también un incapacitado. Reúne las mismas condiciones los dos. La misma No. persona. Bueno, sí. La misma persona, ¿no es cierto? Entonces, entendiendo los niveles que pueda tener en esquizofrenia o en síndrome de Down, y dependiendo también de los niveles mentales de las personas, los podemos considerar incapaces. Sí, profesor. Y luego habla allí de los apoyos y salvaguardas, creo que estabas hablando tú. Estaba hablando de la capacidad de goce y de ejercicio. A ver, háblame de ello. ¿Existe capacidad de ejercicio? Actualmente nos dice que las personas tenemos capacidad jurídica y dentro de esta se encuentra nuestra capacidad de goce y nuestra capacidad de ejercicio, pero que nuestra capacidad de ejercicio puede ser limitada según ley y en este caso la capacidad, lo que antes era la incapacidad relativa, ahora se entiende por capacidad jurídica restringida. Ya. ¿Y? Esta se encuentra en el artículo 44. 4. En ella nos dice que los mayores de 16, pero menores de 18, tienen esta clase de incapacidad jurídica restringida. Los pródigos, los que incurren en mala gestión, los toxicómanos, ebrios habituales. Nayeli nos ha hecho toda esa narración de eso. Sí. ¿Y qué más? Y pues ¿qué más? No sé. Pues hacer la distinción de que estas personas sí gozan o sea, sí tienen capacidad de goce, es decir, Todas. que tienen la capacidad de adquirir derechos y obligaciones, más no de ejercerlas. ¿Quién es una persona que lleva anexa la interdicción civil? Esta es una figura que se puede anexar a distintas penas. Por ejemplo, podría ser de alguien que se haya ido a la quiebra, que su empresa haya quebrado, entonces, aparte de la pena que le dan, le pueden anexar interdicción civil. ¿Qué pena le pueden dar a uno en quiebra? Ay, no ¿De sé. sancionar su conducta? Creo que eso dependería de muchas cosas, de como, por ejemplo, la empresa, si es de responsabilidad limitada o ilimitada. Pero con respecto a la interdicción civil, se le da más que nada porque pues creen que su discernimiento no está siendo del todo correcto. Es por ¿Y eso que se le entonces? da, es por eso que ¿Sí? se le restringe su capacidad jurídica. Y un sentenciado, un preso, Un preso, ¿es yo creo sujeto que a interdicción civil? sin, no sabría decirle, profesor. Sí. Ellos pueden votar, pueden ejercer Sí. sus derechos civiles.
No. Entonces, no, también tendría como interdicción Ellos están civil. sujetos a interdicción civil, Ujú, pero cuidado, ellos sí tienen el uso de sus facultades mentales, claro. pero les restringe sus derechos, algunos, ¿no es cierto? Ujú. Algunos derechos se encuentran registrados. Eso en la medida que en la resolución que sanciona su conducta, así lo diga también, ¿no? Sí, profesora. Muy bien. ¿Algo más que tengas que decir de Keila? Mm, bueno, ¿qué más podría? También quería hacer, respecto a lo que había dicho mi anterior compañera y la pregunta que le había hecho, de que una persona de menos de 15 años es una persona con incapacidad absoluta, pero siempre que o se encuentre, sea padre o madre, o se haya casado, o que incluso se haya emancipado, puede adquirir capacidad porque pues ya es necesario, como usted misma dijo, ya necesita trabajar, ya necesita alimentar una boca más. Y esta es una de las excepciones que da la ley para estas personas. Ujú. Sí, claro. ¿Algo más? Solo eso, profesora. Bueno, muy bien. Gracias, niña. Rojas Valdeón, pero ese grupo se va, desaparece, ¿no? Ese grupo tiene que defender lo suyo, ¿eh? Porque de luego vamos a regresar con ellos. Rojas Valdeón, Nereida Luzdenia. Hola, Hola, buenas. buenas tardes. ¿Cómo está, niña? A ver. Bien, doctora. Bien, doctora y compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad mi persona explicará los artículos que hemos considerado que tienen relación con el curso. Pues yo explicaré el artículo 610 que nos habla del cese de curatela por rehabilitación. Pues aquí vemos que la designación del curador es temporal en los casos que exista rehabilitación, es decir, bueno, acá nos menciona pues del artículo 44 de los incisos del 4 al 7. ¿Quiénes son? Son los pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales y los toxicómanos. Ya pues que estos al ser rehabilitados van a recuperar su plena capacidad de ejercicio y por tanto estarán en la posibilidad de poder celebrar relaciones contractuales por sí mismos. Obviamente, pues esto tiene que ser declarado, bueno, en una declaración judicial donde se levante dicha interdicción. Y hemos considerado que tiene relación con el curso porque una vez de que estos recuperen su plena capacidad de ejercicio, van a poder celebrar actos contractuales. El siguiente artículo que voy a pasar a analizar es el artículo... A ver, espera, Nereida. No corras demasiado. Ahí estás muy bien. Ahí estás muy bien. Háblame del cese de la curatela por rehabilitación. por ¿Por qué? rehabilitación. ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata? Pues ¿Quiénes están inmersos allí? ¿Cuál es la justificación? ¿En qué nos repercute a nosotros? Por decir, mira, más práctico de tal con un ejemplo, por decir, hablemos de un mal gestor. El mal gestor pues es aquella persona que no le falta esa capacidad para poder administrar sus bienes. Entonces, va a perder más del 50% de sus bienes. Entonces, se le va a designar un curador. Bueno, primero esto va a ser está dentro de la capacidad restringida, pero temporalmente. Mientras tanto, se le va a designar un curador o un apoyo salvaguarda, quien va a administrar sus bienes, ¿no? Y una vez, pues, que entre en rehabilitación, una vez de que un médico así lo decida y también sea declarado judicialmente, ya ahí es donde él va a poder recuperar su plena capacidad de ejercicio. Y lo mismo pasa Es con el una pródigo. curatela, ¿eh? Tanto estás hablando de la curatela. ¿Qué es una curatela? Ya le pregunté. La curatela, pues, bueno, a ver, la curatoria son lo que se le va a dar a las personas mayores de edad que tienen, bueno, aquellas personas que tienen capacidad restringida. Son los que se le va a asignar un curador para que ellos administren sus bienes. ¿Y si no tiene bienes? En caso de que no tenga bienes, pues, para
Hay personas que no sería un tienen. apoyo o salvaguarda para poder ver. En caso de que no tenga bienes, pues sería un apoyo o salvaguarda, ¿no? Pero si no tiene bienes, no tiene nada que administrar, entonces no se le nombraría un curador. No, doctora. Entonces, ¿de qué se encarga un curador? De administrar sus bienes de la Solo en la persona. administración. Solo de administrar, ¿no es cierto? Ujú. Antes, ¿qué decía? ¿Cuál era la función de un curador? Antes, Sí, antes, porque eso formaba parte del derecho de familia. pues un curador, antes, no solo administraba sus bienes, creo, doctora. No sé. También, claro que sí, claro que sí. ¿A quiénes ejercían la curatela? Pueden ejercer los familiares los familiares de la persona bueno, ahora cómo se llaman las personas que tienen capacidad restringida. No. ¿Cuál es la función entonces de un curador? De administrar sus bienes. No, niñita. Y Antes, ¿de qué se encargaba un curador? Porque aquí en este artículo 610 me estás hablando tanto de la curatela. Uy, se habla de la curatela. ¿Y qué es una curatela? ¿Cuál es el fin de la curatela? ¿Qué decía antes y qué dice ahora respecto a la curatela? Porque tú has cogido todo sobre curatela y me parece interesante. Pero a ver, desarrollalo por ahí. pues como mencionaba que se le designaba un curador a aquellas personas restringidas para la administración de sus bienes. A ver, una persona que no tiene uso de sus facultades mentales, que es menor de edad, ¿quién se encarga de cuidarlo? Un tutor, ¿Y si tiene padres? pues los padres, ¿Qué ejercen los padres? la patria potestad. Y si esa persona es mayor de edad y no tiene uso de sus facultades mentales, ¿qué decía nuestra legislación sobre ello? Como si una persona es mayor de edad y que no tiene uso de... ¿Cómo dijo, doctora? Que no tiene uso de sus facultades mentales, mayor de edad. Una persona con discapacidad me está hablando. Ya, ponle así, con discapacidad, pero mayor de edad. Pues se le designaba un curador Ya está. ¿Para qué? para poder administrar sus bienes Niñita, no tiene bienes. y ya en caso de que no tenga bienes, pues ¿Lo dejamos en la calle? ayudarlo. ¿Lo dejamos en la calle? No, Entonces, para ampararlo, para protegerlo. eso. No, ¿Quién se encarga de cuidar o quién se encargaba de cuidar a una persona mayor de edad que no tenía el pleno uso de sus facultades mentales? un curador. Claro, claro, porque el curador no solamente es la persona que cuida a una persona en su integridad, sino también si tuviera bienes, decía nuestro derecho de familia en aquel entonces, ¿no? Podría administrar los bienes, si tuviera, pero si no lo tuviera, principalmente era el cuidado, la integridad de la persona, ¿verdad? Esa es una cuestión adicional que pudiera tener o no. Esa es la parte que a nosotros nos concierne. Eso decía entonces en el derecho de familia. Actualmente, pues tú estás señalando de que esta curatela
se lleva a cabo respecto a el cuidado de bienes. ¿Por qué? Porque ella no se encarga de cuidar a la persona mayor de edad. ¿Quién se encarga de cuidar a esta persona mayor de edad? Los curadores. No, actualmente ya no, mi niña. Actualmente te hablan de los... Ya, el apoyo y el salvaguarda. Claro, estas son las modificaciones. Por eso yo te digo, cuidado como... ¿Sabe qué? Yo los entiendo, chicos, a todos, pero la idea es esta, que a medida que vaya pasando los grupos, ustedes vayan cimentando. Sé que este primer grupo son los que están abriendo la ruta, ¿no? Porque en este primer grupo estamos también colocando y cimentando lo que es el artículo 3, el 42, 43, 44, ¿no? Porque eso da lugar al nacimiento de las otras figuras modificatorias en nuestra legislación civil respecto a nuestros contratos, porque de esta parte de la curatela que habla Nereida, a nosotros no nos interesaba nunca, antes del 18, lo que era el cuidado a la persona, eso formaba parte del derecho de familia. Les digo, no nos interesaba como asignatura, no como persona, nosotros siempre tenemos el interés de la protección. Decíamos, en la parte de la asignatura no era de nuestro interés el cuidado porque sí que era interés del derecho de familia. ¿Qué parte nos interesaba a nosotros? Como dice Nereida, si tuviera bienes, esta persona mayor de edad, entonces el curador se encargaba de la administración de los bienes. ¿Esos bienes son de índole patrimonial, dinerario? Sí, ahí estamos nosotros. Esa es la parte que a nosotros siempre nos ha ocupado su protección, su cuidado. Ese es el punto, porque la protección a la persona formaba parte del derecho de familia. Sin embargo, ahora, Nereida trae aquí a colación este artículo 610, donde se habla que esta curatela cesa. A ver, ¿qué significa eso, mi estimada? Que la curatela cesa. Sí, Pues, lo que tienes delante, bueno, lo que tienes delante. Ajá, Lo has colgado. lo que nos dice pues que cesa la curatela por rehabilitación. ¿Y qué Que significa se eso? pierde, de que ya no va a haber un curador para aquella persona restringida porque esta persona va a recuperar su plena capacidad de ejercicio. ¿Y cómo va a acreditarlo? Mediante una declaración del juez, pues va a declarar esto y con ese documento. Porque una persona que está sujeta a una curatela está sujeta también a lo que es una interdicción, ¿no es cierto? Y esto es declarada por el juez, ¿verdad? Ajá, va a Y la levantar puede la solicitar, y la puede solicitar el mismo curado o cualquier persona. En ese caso, el que lo solicita es un familiar. Claro, porque un familiar es un interesado. Claro, Puede ser la de misma los persona, interesados. puede ser el curador, ¿no? El que se encarga de la administración de los bienes. Sí, 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 sí. Puede ser eso también, ¿sí? ¿No? A ver, ¿qué más tenemos que decir, niña? Ya, doctora, pues continúo con el artículo 1252 que hemos considerado este artículo. Nos habla sobre la consignación judicial y la consignación extrajudicial. Pues aquí en este artículo consideramos que tiene relación con el curso porque la consignación es aquella que tiene participación con aquellas obligaciones contractuales. Entendemos pues por consignación como aquella forma de liberación que tiene el deudor de una obligación. Entonces, pues lo que se busca aquí es el depósito de una suma de dinero de parte del deudor hacia al acreedor, pero el acreedor en este caso es el quien de una manera u otra no va a querer recibir la forma de pago, el dinero de diferentes motivos, por diferentes motivos. Entonces es por ello que el deudor recurre, bueno, como menciona el código, recurre por la consignación, por la vía judicial o la vía A ver, extrajudicial. Nereida, dame un ejemplo de eso. No nos vayamos aquí este 1252 que nos dice de todo y al final tenemos que interpretarlo. Nada mejor que un ejemplo.
Ejemplo de... Ya, de la bueno, 1252. a ver, acá un ejemplo también es bueno, lo que tiene que ver con su modificatoria es cuando el deudor haya celebrado contrato con con una persona de capacidad restringida, con una persona, lo que menciona el artículo 43 y el artículo 44, pues que o con una persona de incapacidad absoluta o una persona restringida sin que ellos hayan tenido un curador o un apoyo salvaguarda, y es por eso que el deudor va a recurrir a esta vía, porque el acreedor es una persona restringida. El Eso es lo que acreedor, tiene. el acreedor es una persona con capacidad restringida. Sí. Ya. ¿Y Con, qué hace? no, con incapacidad restringida, no, con incapacidad absoluta o una persona con capacidad restringida. Dame el ejemplo, mi niña, porque todo eso lo estás tú dando la vuelta y te aseguro que nuestros compañeros los tienes, pero entre las cuatro paredes, de una pared a otra, están que se dan de cabeza. Dale, ejemplo, corazón. Ejemplo. No hay nada mejor que ejemplo, niñita. A ver, un ejemplo sería Funciona que, una consignación judicial. bueno, la consignación viene de un contrato en caso de que un acreedor y un deudor hayan celebrado un contrato. Ajá. ¿Ya? Y ya pues que el acreedor, no, bueno, el deudor quiere cumplir con su obligación de que Ya. lo que responde de lo que han acordado en el contrato, quiere cumplir con esta obligación, pero sin embargo no puede porque el acreedor, presenta diversos motivos, o sea, no, por decir, al acreedor no desea colaborar pues para que la deuda, se pueda cumplir por el deudor. ¿Y Y es por eso que recurren a esta vía, a la consignación. qué significa no desea colaborar? Tú sigues leyendo ese bendito artículo 1252, que yo te pido un ejemplo y tú sigues leyendo. A ver, fácil es. ¿Qué es una colaboración? ¿Cómo que no desea colaborar? Por decir, presenta excusas para no recibir el pago. ¿Y? ¿Cómo dijo? ¿Y qué más? El que presenta excusas para no recibir el pago, ¿a qué da lugar? De que el deudor no pueda cumplir con la obligación. ¿O de ninguna manera? Yo deudor quiero cumplir con la obligación. Por eso que Por el ejemplo, acreedor... Nereida, tú y yo, mi estimada, tú y yo, vamos a celebrar un contrato. Tú me estás vendiendo un carro. Este carro vale $30,000, ¿ya? Yo quiero cumplir. Yo quiero pagar. ¿Qué excusa vas a poner tú para eso? Tú dices, el acreedor se niega a colaborar con el cumplimiento de la obligación. ¿Qué vas a hacer? Tú eres la acreedora. Yo debo y debo cumplir. Y mañana es la fecha del cumplimiento de la obligación. Yo estoy preocupada, quiero cumplir. ¿Qué vas a hacer tú, Nereida? Bueno, como Tú eres la acreedora. claro, yo, ajá. Y está. ¿Y? Puede ser por decir que no nos hayamos puesto de acuerdo en la forma del pago. Que sí, nos hemos puesto de acuerdo en la forma de pago. Yo te lo tengo que llevar a tu casa. Ah, Yo ya tengo el dinero y mañana quiero cumplir. Desde ahora estoy buscando mi mascarilla para salir. ¿Cómo la ves? en este caso, bueno, si hablamos de esta figura, por decir que me ausente. Ah, te ausentes. Pero resulta que en el contrato aparece un domicilio. Por eso es que es importante consignar el domicilio. Hay un domicilio y yo voy a ir a tu casa. No esté en mi domicilio, doctor. No estás en tu domicilio. Ujú. Tú sabes, Me tú sabes ausenté. que yo voy a llegar porque según nuestro contrato yo te tengo que entregar los $30,000, ¿no es cierto? Ujú. Oh, mira tú el pretexto que me estás poniendo. Sí, pues, pero resulta que yo quiero cumplir. Entonces, ¿qué Yo voy me a voy. hacer, Nereida? ¿Ah? Pero yo no voy a estar, a pesar que sé que No usted va a vas. venir a cumplir con la obligación. Ajá. Ahí está, ¿verdad?
¿Qué hacer ante ello? Usted va a recurrir a una vía judicial o ¿Qué hago? extrajudicial Me voy donde el juez y lo traigo a tu casa. para que usted pueda cumplir con su obligación. Por eso, O ya. ¿Qué hago? Me voy donde el juez y lo traigo a tu casa. ¿Qué hago en la vía judicial? no, pues en la vía judicial, el juez, ahí va a recurrir para que yo, o sea, la finalidad es de que usted me deposite el dinero. O sea, No, me donde el juez. va a notificar a mí. ¿Donde el juez? No, el juez me va a notificar Por eso, ¿yo qué voy a hacer? ¿Me voy donde el juez? a una vía judicial. En la vía judicial es el juez, Pepa Mamacita. En Ujú, la vía judicial, ahí están los jueces. Los jueces no están en la plaza de armas. ujú. Por eso, me voy al juzgado, me voy al poder judicial, busco un juez y ¿qué le digo al juez? De que quiere presentar una consignación judicial. Y le doy el dinero a él. No. Entonces, Presenta un documento y el juez me va a notificar para un yo documento. ¿Qué documento? a usted un documento en el cual pues en el cual va a mencionar su petición de que quiere cumplir con una obligación, Y el juez va a decir, cumpla pues. pero el acreedor no quiere. Pero ¿cómo lo voy a cumplir, niña? Está grandote, grandote, grandote allí, consignación judicial. ¿Sabes qué significa eso, chiquita? Que lo primero que yo tengo que hacer ante tu ausencia en tu casa, sabiendo que voy a llegar, me voy al Banco de la Nación, hago el depósito del dinero que te adeudo en el día señalado entre las partes. Con ese depósito, esta boleta que me otorgan, ¿no es cierto? Esta boleta recién voy a presentar por ante el juez, señalando, he realizado esta consignación judicial a favor de Nereida Luz, donde yo le debo y quiero cumplir hoy, pero ella no se encuentra en su casa. Y lo voy a colocar en su despacho para que usted la notifique en la dirección que dice el contrato, para que cuando Nereida aparezca no diga que yo le debo, porque no le debo. Aquí está todo lo adeudado, ¿verdad? Esa es una consignación judicial. Por eso es que se coloca, ¿no? Nombre completo, DNI, domicilio y estado civil en todo contrato, con la finalidad de que cuando ocurra estas situaciones como la que estamos planteando con nuestra compañera Luz, pues aquel que es un deudor pero que quiere cumplir, nuestra legislación le da la posibilidad, le dé la facultad para que él cumpla y después no venga nuestra compañera Luz decir, me vas pagando los intereses moratorios porque tú debiste pagar el día 2 de diciembre y apareces el 10. ¡Ay, qué graciosa! No, señor. Yo no aparecí el 10. Tengo una documentación que dice que yo he cumplido en el día y que Luz no estaba en su casa, pero yo he cumplido de tal manera que no corre ningún interés. ¿Viste? Esa es la figura que nuestra legislación otorga, permite, ¿verdad? Pero que en este caso, ¿qué adiciona? Porque esta figura de la consignación judicial se veía siempre hace muchos años en el derecho de obligaciones, pero aquí, ¿qué le están agregando? ¿Tú te has dado cuenta de eso, Luz? Sí, lo que mencionaba se le agrega el artículo 44 cuando celebran un contrato con una persona de capacidad restringida. Ajá, claro, claro. Esa es la innovación. Esa es la innovación, porque la consignación judicial sí, cabe la posibilidad de que una persona con capacidad jurídica restringida haya podido realizar este contrato que naturalmente puede ser anulable, ¿no? Porque también esa persona se puede rehabilitar, dice nuestras compañeras anteriores.
pueden conseguir su rehabilitación, pero si ese fuera el caso, entonces el deudor que quiere cumplir puede utilizar este artículo 252, realizar esta consignación judicial para no verse perjudicado en lo que constituyen los intereses. Esa es la situación que nuestra legislación nos está dando un salvavidas cuando se lleva a cabo celebración de contratos con este tipo de personas. Porque dice que ellos tienen capacidad jurídica, pero restringida. Entonces, hay que tener cuidado sobre los contratos que podemos realizar con ellos, ¿verdad? No todos pueden ser realizados por esas personas, ¿sí? ¿Qué más podemos abundar, Luz? En el siguiente artículo. A ver. Bueno, el siguiente artículo es el artículo 1358, que nos habla sobre la contratación directa de incapaces. Pues aquí nos menciona pues que aquellas personas con capacidad restringida de lo que está establecido en el artículo 44 del numeral 4 al 8, quienes son como son los pródigos, los que incurren mala gestión, los ebrios habituales, los toxicómanos y los que sufren pena que lleva anexa la interdicción. Estas personas pues pueden realizar contratos, pero estos contratos que están relacionados con nuestra vida cotidiana, con nuestra vida ordinaria, por decir, no ir a una tienda a comprar o pagar recibos de luz, pagar recibos de agua, o bueno, siempre y cuando que esta actividad no requiera de un documento o de cierto formalismo. Claro. Porque existen muchas oportunidades en nuestra legislación donde nos dicen para algunos contratos que debe ser en forma literal, no para todos, ¿verdad? Entonces, cuando no existe formalismos en efecto, sí es permitido que puedan llevar a cabo estos contratos que son de la vida diaria, de la vida cotidiana, de la vida ordinaria. Por ejemplo, ¿qué pueden celebrar? ¿Qué contratos pueden celebrar? Pueden arrendar una bicicleta. Sí, pueden arrendar una bicicleta. Sí. Ajá, pueden, como decían, pueden ir a un mini market, pueden comprar, pueden pagar recibos, pueden comprar vestimenta, pueden pagar un boleto. Porque es de la vida cotidiana, ¿verdad? Cosas que hacemos en la Todos los vida días diaria. podemos nosotros comprar productos, podemos comprar galletas, podemos comprar la leche, podemos comprar el aceite. Sí, pues esa es de nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que ahora le permite, ¿no ves que todos poseemos capacidad jurídica? Entonces sí, eso es permitido, claro que sí. Muy bien. Eso sería todo de mi parte. Muy bien, muy bien. Ya, doctora, gracias. Ah, tú eres Nereida Luz, apellido, allá desapareciste. Mira, es que el grupo no tiene apellido. Rojas Valdión Nereida. Rojas Valdeón Nereida. El grupo no tiene que desaparecer, chiquitos. El grupo apagan su micrófono y ahí los tengo que ver. Si no, ¿dónde se fueron todos? No. ¿Qué creen que yo solita estoy en clases mirándolos, mirándome yo sola aquí delante? No. Estamos todos, ¿no? A ver. ¿Quién más falta aquí? Zulca, Tito, Flor de María. Hola. Doctora. Hola. Ay, soy yo, Hola. Zulcatito. Muy bien, muy bien. Ya, doctora. Yo voy a abarcar lo que es el artículo 221, que habla acerca de la anulabilidad del acto jurídico. Ay, qué bueno, tú estás en acto jurídico. Sí. Bueno, habla acerca de las causales de la anulabilidad. Bueno, para tener referencia de la anulabilidad, yo he considerado algunas características que lo hacen diferente de la nulidad. La anulabilidad causa pues la invalidez también, al igual que la nulidad de un acto jurídico, pero que este va a derivarse de un vicio de la voluntad, que puede ser por violación, intimidación, dolo o error. A diferencia de la nulidad, la anulabilidad también se caracteriza porque es de naturaleza subsanable, puede ser corregido. También la anulabilidad puede ser presentada o invocada por una de las partes, la parte interesada, más no puede ser de oficio, el juez no lo puede invocar.
También se admite su subsanación. El acto anulable, mientras no sea impugnado, puede estar produciéndose todos sus efectos, como cualquier acto válido, ¿no? La anulabilidad también tutela intereses particulares. Y bueno, ahora sí, teniendo en cuenta ello, voy a hablar acerca de la modificación que se ha tenido en este artículo. A Lo que ver, se ha... un momentito, Flor de María. Hasta allí Ujú. está excelente cuando tú lo estás abordando respecto a la anulabilidad, pero tú dices que cuando se realiza un acto jurídico con personas que tienen capacidad de ejercicio restringida, estos contratos pueden ser nulos, ¿verdad? Sí, doctora. Pero también pueden ser válidos, ¿o no? ¿Cómo, doctora? ¿Pueden ser válidos? Sí, ¿No es cierto? sí, Porque doctora. la anulabilidad, Es ¿qué subsanable. conlleva? Eso, es Ujú. subsanable. Se caracteriza Entonces, por ser subsanable. eso, porque el acto jurídico anulable puede ser válido o puede ser nulo, ¿no es cierto? Ujú. Es anulable porque se encuentra en ciernes, es decir, no es válido, pero tampoco es nulo. Podemos subsanar y lo declaramos válido, pero si no lo podemos subsanar, ¡zas! No sirve para nada, ¿verdad? Nulo, nulo. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con nuestra asignatura? Porque tú me estás hablando de acto jurídico, niña. Ah, y con los contratos. Oh, ¿qué tiene que ver con nuestra asignatura? Esa es la Eh, parte que ustedes estudiaron en el acto jurídico. ¿Dónde está la relación con nosotros? la relación tiene mucho que ver, claro, porque, por ejemplo, al realizar un contrato nosotros de compra y venta, pero si en ese contrato existe la figura de la intimidación, por ejemplo, eh, ese contrato posteriormente puede ser declarado, puede, cuenta con el requisito de las causales de ser anulable, por ende puede ser declarado nulo. Entonces, sí tiene mucha relación con lo que es el curso o el área de contratos. ¿En qué parte funciona lo de la intimidación? ¿En qué parte? En la voluntad, cuando se va a realizar un contrato, por ejemplo, si una persona es intimidada, que le causa miedo, temor, eh, Presión, ¿no? Cuando alguien lo presiona para celebrar un contrato y que esta persona no quiere y luego puede demostrar que lo ha realizado bajo el imperio de esta intimidación, el contrato a veces resulta nulo o, dependiendo de ello, puede ser anulable, ¿verdad? sí, doctor. Ya está. Muy bien. Seguimos, niña. Sigo con la exposición. Sí, claro. Ya, ya, doctor. Bueno, la modificación que ha sufrido este artículo es en su numeral 1. Más que nada es la terminología. Anteriormente, antes de la modificación, en el numeral 1 se hablaba acerca de que era que la causal de anulabilidad era por incapacidad relativa del agente. Esto ha sido modificado justamente en el artículo 44, es por eso que ahora se menciona con la modificación por capacidad de ejercicio restringida de la persona contemplada en los numerales 1 al 8 del artículo 44. Eso ha sido la única modificación de este artículo en cuanto a su numeral 1. Los demás numerales se siguen manteniendo, por ejemplo, el numeral 2 habla acerca del vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación. El numeral 3 por simulación, cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho de tercero, y el cuarto que habla cuando la ley lo declara anulable. Florcita, pero ahí tú me hablas de los numerales del 1 al 8 del 44. ¿Y eso significa que se incluye al 2 y al 3? Bueno, sí, bueno, como mis compañeras ya han analizado ese punto, pues el No, 2 no, y no, tú 3. deja que cada uno de ellos tenga su análisis, tú haces el tuyo. Ya, doctora. Bueno, el 2 y 3, bueno, han sido derogados, ¿no? Entonces ya no se tienen en cuenta esos dos numerales del artículo 44. Ya, ¿a dónde los pusieron ellos? A personas con capacidad,
O sea que una persona, los que han derogado en el inciso 2 del artículo 44, los han puesto en el rubro de las personas con capacidad de ejercicio. Capacidad jurídica. ¿Y qué capacidad tienen ellos? Porque todos tenemos capacidad jurídica. ¿Qué capacidad tienen ellos? Tienen la misma capacidad de poder realizar contratos, pero siempre en cuando cuenten con una... Los del inciso 2. Un ratito me puedo fijar, A doctora. ver, fíjate en el 44, niña, fíjate en el 44, claro, porque Me estoy confundiendo. este 221 que tú estás haciendo referencia, estás hablando, miren, en la última línea de lo que tenemos delante, dice, cuando causales de anulabilidad, cuando falta la manifestación de la voluntad de la gente por capacidad de ejercicio restringida de las personas contempladas en los numerales del 1 al 8 del artículo 44, te está enviando al 44. Eso es lo que tú también tienes que abordar. No se trata de dar lectura a todo ello porque todos tenemos a la mano nuestra legislación. Pero del 1 al 8 del 44 significa que el 2 y el 3 están derogados, ¿cierto? Sí, doctora. Entonces, ¿qué pasa con el 221? Bueno, ahora que recuerdo, doctora, los que han sido derogados son los que tienen retardo mental. Eso. Y el otro... Los que tienen deficiencias, ¿no? Ay, Los que tienen deficiencias mentales, sí. Claro, ya. esos han sido derogados. Entonces, ¿dónde queda este 221 que te remite del 1 al 8? Y ese par de incisos derogados, ¿qué pasó con esa gentita? ¿A dónde los enviaron? Te preguntaba, ¿cuál es su capacidad de ellos? ¿O no tienen? No, claro, todos tenemos capacidad. Jurídica. Claro, todos tenemos capacidad jurídica. Sí. Pero ahí ya aparece un pero, pues, niñita. Hay que darle forma a esto. Lo que hablaba hace un rato con... Pero, doctora, dependiendo del discernimiento, si no, claro, ellos no contarían con discernimiento, es lógico. Disculpe, doctora. Es complicado, ¿no? Mira cómo lo sacan a ellos de esa parte, porque se entiende que ellos estaban en el bloque de los incapaces absolutos, ¿no? O de los relativos. ¿Dónde estaban ellos? En los incapaces absolutos o relativos. Antes. Porque antes, ahora es la modificación. En los relativos, doctora. En los relativos. Si no tenían capacidad de raciocinio, eran enfermos mentales. Pero con la ayuda de un curador. Eso ya es otra situación, ¿verdad? Con la ayuda de un curador, entonces, si estos eran mayores de edad, ¿verdad? Sí, doctora. Actualmente. Doctora. Actualmente ellos, estas personas que estamos hablando, ¿cómo ejercen sus derechos? Con la figura de la ayuda, doctora. Apoyo. Con el apoyo, ayuda, algo así. Apoyo y salvaguardia. Apoyo y salvaguardia. Ese es el término que me confunde. Apoyo y salvaguardia. Es que eso no lo estudiaste tú, no lo conociste tú, pero vas a tener que familiarizarte, niña. Porque Sí, cuando seas abogado, vas a tener que usarlo bastante. Claro que sí, doctora. Lo que ahí dice, antes hablaban de las personas con capacidad relativa de la gente, y uno de los requisitos del acto jurídico era el agente capaz, que ya no existe, ¿verdad? Ahora son personas con capacidad jurídica. Ya no existe personas con incapacidad relativa, ahora existe capacidad jurídica restringida, ¿no es cierto? Sí, doctora. Porque en sentido ampliado, ya esto se ha tenido en cuenta el
el coberturar un poco más respecto a las capacidades, ¿cierto? Sí, doctora. Muy bien. ¿Algo más? Ya, bueno, bueno, de manera general solamente quería acotar que lo que el Código Civil está buscando es pues constitucionalizarlo, volverse más inclusivo, es por eso que se elimina este término de incapacidad, sin importar, ¿no? Puede ser por algo físico o también algo cronológico, que es algo natural del hombre, que con el pasar del tiempo uno llega a los 70, 80 años y lógicamente pierde esa capacidad de discernimiento. Entonces, justamente por eso el Código Civil se vuelve más inclusivo. Eso no me quería agregar, doctora. Bueno, muy bien. Muy bien. A ver. Entonces, estamos aquí. Aileen, Guarote, Aileen. Hola, Sí, hola. sí, profesora. ¿Dónde estás, niñita? Un segundo, doctora. Siento mi cámara. Sí, doctora. Ah, sí, tú ya estuviste hace un ratito, ¿verdad? Sí, doctora. Ahí está. Yo decía, ¿dónde está? Se me perdió, se me perdió. A ver, quien tenía problemas era nuestra compañera Keneli. ¿Lo solucionó? Hola. ¿O sigue con los problemitas ella? No podía. Voy a consultar la linterna, doctora. Yo creo que todavía sigue porque si no ya hubiera dado señales de vida, ¿no? Bueno, cosas que pueden suceder, ¿eh? Yo sé que ella lo ha estado intentando, pero en la primera que ella pueda seguramente va a aparecer. Doctora, buenas noches. Ahora sí, Keneli. Sí. ¿Sí? A ver, Keneli, si te genera problemas, apagas el video. De repente allí vas a hacer un poquito más fluida la intervención, ¿no? Doctora, tenía problemas hace un momento, por eso es que ¡Madre recién de fui. Dios! ¡Chiquitos, se nos fue la hora! ¡Nos vemos! ¿Por qué no hablan? Dios. Chao, 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 chao.